Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Hernández Laredo y hoy les voy a platicar sobre el proyecto Caracterización del riesgo de caída en adultos mayores utilizando la programación genética. Bueno, como sabrán, el equilibrio es esta capacidad que posee el cuerpo humano para no dejarse caer a tierra. Sin embargo, con el avance de la edad, estos sistemas anatomofisiológicos que vemos en pantalla se deterioran generando riesgo de caída en los adultos mayores. Y a pesar que para los jóvenes no resulta más que risas o algún pequeño accidente, para la comunidad de adultos mayores implica varias lesiones o varios datos importantes. Por ejemplo, de acuerdo con la OMS, alrededor de 37 millones de personas caen lo suficientemente grave como para requerir atención médica y cada segundos, como por ejemplo cada 11 y cada 19, se produce la muerte de un adulto mayor. En México no es distinto, pues alrededor del 46% de estas muertes están relacionadas con algún tipo de caída o sus lesiones asociadas. En tal sentido, pues la ciencia propone medir o cuantificar este riesgo de caída a partir de una evaluación cuantitativa del centro de presión. Esto es, una plataforma de fuerza nos permite evaluar este desplazamiento alrededor del tiempo en plano anteroposterior y medio lateral. Sin embargo, resulta en un vector de muchos datos de alrededor de 6.000 o 12.000 puntos en un minuto. Y Prieto nos propone entonces resumir esa información a partir de indicadores que se llaman indicadores del centro de presión, que son diferentes fórmulas basadas en el dominio del tiempo, frecuencia, híbridos y no lineales. En tal sentido, la inteligencia artificial ha propuesto generar diagnóstico de manera automática a partir de utilizar estos indicadores del centro de presión para poder clasificar o predecir lo que es la probabilidad de sufrir una caída, alteración de balance o riesgo de caída. Sin embargo, el estado del arte sugiere que la distribución de estos indicadores del centro de presión para los grupos de interés, como pueden ser riesgo y no riesgo de caída, se encuentran empalmados. Esto se debe a que tiene una alta sensibilidad, pero muy baja especificidad, con lo cual se desea poder tener una división de estas distribuciones de los datos y poder clasificar o detectar de manera oportuna a estos dos grupos. En tal sentido, pues la propuesta de trabajo actual pues, es utilizar la programación genética. La programación genética es parte de la familia de los algoritmos evolutivos que nos permiten construir fórmulas o programas de manera automática. En tal sentido, se propone utilizar a los indicadores del centro de presión propuestos por el estado del arte y a partir de la programación genética mejorarlos y evolucionarlos para generar nuevos indicadores que nos permitan clasificar o dividir mejor estos grupos. La hipótesis es justamente lo que ya habíamos comentado y la metodología está dividida en varias etapas, sin embargo me voy a enfocar en las últimas. Bueno, en este caso se hace la abstracción de la computación evolutiva o de los procesos evolutivos a una parte computacional. Cada uno de estos indicadores del centro de presión representan un individuo de una población que va a ir mejorando. Las fórmulas se convierten en árboles binarios y cada uno de estos elementos de las fórmulas forman los elementos de este árbol binario que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, para el indicador distancia media anteroposterior. Bueno, la unión de varios indicadores, es decir, la unión de varios árboles, lo que va a generar es una población. Y esta población va a contener, o cada uno de estos individuos va a tener un gen. Estos genes se van a ir combinando con otros individuos en tal sentido de que la población vaya mejorando y vaya generando nuevas fórmulas. ¿Cómo se mide que un individuo va mejorando o no? Pues a partir de una función de aptitud o función fitness, que en esta está siendo representada por una medida llamada F1 score, que nos indica qué tan bueno es un clasificador en el área computacional. Lo que se busca entonces pues será maximizar de manera indirecta la distancia entre ambos grupos. Y bueno, aquí vemos un esquema completo donde tenemos una población inicial que está basada en fórmulas de indicadores del centro de presión, la selección, que es una abstracción de cómo el mejor individuo va pasando a la siguiente selección. A partir de los individuos se hace un cruce, una recombinación de sus genes y posteriormente existe una pequeña probabilidad de que muten y que vayan cambiando como justamente en el proceso de evolución y finalmente se va evaluando esta solución y se va tomando al final de cuenta a la mejor solución. Aquí vemos justamente el rendimiento de las pruebas preliminares, donde observemos
vemos que el F1 score se encontraba en 0,46, bastante malo para ser un clasificador, y va incrementando conforme van pasando las evoluciones. Vemos justamente el mejor individuo en azul y vemos a los individuos promedios, por decirlo así, en gris. Y a pesar de que se ha logrado mejorar esta clasificación, no lo es de todo correcto. En tal sentido, en lugar de solo incluir a los del dominio del tiempo, se busca involucrar a los otros indicadores que habíamos platicado anteriormente. Y bueno, este es el resultado del mejor individuo en una prueba. Por ejemplo, observemos que se construye un individuo o este árbol de manera aleatoria a partir de la evolución y se puede reconstruir su fórmula. Y aquí vemos algunos resultados que podemos discutir con tiempo en el coffee break. Y bueno, finalmente la conclusión es que la programación genética sí es capaz de maximizar este poder diagnóstico de los indicadores, pero que por ahora no es suficiente y es importante poder incluir al dominio de la frecuencia, a la matemática no lineal, a las áreas para justamente tener un mejor performance en esto. Y bueno, muchísimas gracias.